Bien, buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de física. Primero, por favor, enciendan sus cámaras, ¿sí? Y les voy a tomar lista, ¿ok? Y luego continuamos ya con nuestra clase. A ver, Aguilar, Albán. Voy ingresando los chicos. Andrango. ¿Albán no está? Andrango. Presente, Lice. Casamen. Presente. Catagna. Carlos Ama. Presente. Columba. Chulca. ¿Dónde está Chulca? Espinosa. Presente, profe. García. Presente. Heredia. Hinojosa. Azuri. Presente, Landazuri. Larco. Macías. Maldonado. Presente, Lice. Manos Salvas. Presente. Mosquera. Presente. Nofa. Ortega. Pachacama. ¿Está el señor Pachacama? No. Perengüez. Presente, Lice. Izaca. Sandoval. Presente. Sani. Presente, Lice. Segovia. Presente, Lice. Taco. Taite. Presente. Tapia. Jorge. Presente, Lice. Tapia Miguel. Presente. Intipán Víctor. Presente, Lice. Vallejo. Vasco. Y Salazar. Presente. A ver, las personas que acaban de ingresar. El señor Albán acaba de ingresar. Albán. Sí, presente. Presente. Ya. Catania no está, ¿verdad? Columba. Chulca. Heredia. Larco. Onofa. Pachacama. Taco. Presente, Lice. Vallejo y Vasco. Bien chicos, entonces, el día de hoy vamos a ver la introducción al movimiento en dos direcciones. En dos dimensiones, ¿ya? Entonces, el movimiento, en nuestro estudio, ¿sí? Lo vamos a realizar al movimiento en dos dimensiones. Este será un movimiento parabólico, ¿sí? Entonces será un semiparábola o semiparabólico. Entonces, tenemos ejemplos sobre este movimiento
que puede ser cuando están jugando fútbol. ¿Sí? El cabeceo a puerta, dice, bueno, o sea, a la portería. El movimiento que experimenta el balón es una composición de movimientos, está compuesto por movimientos. Con respecto al eje X, ¿sí? Hacia la derecha, como lo podemos observar aquí, el balón se desplaza a una velocidad constante, o sea, con movimiento rectilíneo uniforme, y con respecto al eje Y hacia abajo. ¿Por qué? Porque el momento en el que cabecea, el balón se dirige de esta manera, ¿sí? Hasta cuando el balón ya no tiene la velocidad adecuada para continuar en el eje X, comienza su descenso, ¿sí? Y aquí lo tenemos al movimiento ya en el eje Y, ¿sí? Y este se desplaza con aceleración constante cuando se tiene movimiento rectilíneo uniforme. También tenemos otro ejemplo que es cuando despega un avión, ¿sí? Entonces, una cosa que me olvidaba. La partícula en el momento en el que está en el eje X tendrá movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tendrá una velocidad constante, ¿ya? Y aceleración nula. Pero el momento en el que empieza el descenso, la partícula cambia de movimiento y tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque empieza a caer la partícula, o en este caso, el balón. Cuando está despegando un avión, el avión empieza y continúa después en su vuelo con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este avión puede moverse en el eje X, ¿sí? Hacia la izquierda, mire, como está despegando en este momento es hacia la izquierda por el eje X y hacia el cielo describiendo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en ambos ejes, ¿sí? Mire, aquí empieza a elevarse, tendrá una aceleración, ¿sí? Y la velocidad será variable, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a partir del reposo y va aumentando su velocidad hasta alcanzar la altura deseada, ¿sí? Para que el avión pueda continuar su trayecto. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bien, entonces se llama a este movimiento en dos dimensiones porque la posición de la partícula en cada instante la podemos representar en dos coordenadas respecto a los ejes de referencia conocidos, ¿ya? Respecto a los ejes de referencia que nosotros ya hemos estudiado anteriormente. Entonces tenemos cuáles son los ejes de referencia. X y Y, ¿verdad? En nuestro caso, que es en dos dimensiones, tenemos dos coordenadas que son las coordenadas X y las coordenadas Y, ¿ya? Entonces, yo quiero poner aquí, esperen un segundito. Quiero poner el punterito. Ya. Entonces tenemos las coordenadas en X, ¿sí? Que es en el eje horizontal, en el sentido positivo y en el negativo, que es hacia la izquierda, positivo hacia la derecha. Y en el eje de coordenadas Y, que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, ¿ya? ¿Cuáles son las características para nuestro movimiento en dos dimensiones? Bien, este movimiento se caracteriza por ser uno ascendente y el otro descendente. ¿Sí? ¿Cuándo sería ascendente? Cuando la partícula sube, ¿verdad? Ahí sería ascendente. Y cuando la partícula baja, sería descendente, ¿sí? En el caso del eje X, ¿cuándo sería ascendente? Cuando vamos en el sentido positivo, ¿sí? Cuando aceleramos.
¿Y cuándo sería descendente? Cuando desaceleramos o frenamos, ¿verdad? El movimiento ya, la partícula se detiene, el movimiento va disminuyendo su velocidad, ¿sí? Hasta llegar al reposo, que sería 0. Bien. Vector de posición, velocidad y aceleración, ¿ya? Como ya hemos visto, nosotros tenemos varios vectores, que son el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración, ¿verdad? Para poder describir el movimiento de una partícula con respecto al sistema de referencia que nosotros tenemos, ¿ya? Sí, debemos nosotros conocer en cada instante la posición del móvil, ¿ya? Su velocidad y además la aceleración con la cual está siendo animado, se puede decir, o se está moviendo, ¿ya? Entonces, tenemos que ir conociendo las posiciones. El vector posición. Este vector es el vector que une el lugar ocupado por un cuerpo con el origen del sistema de referencia. ¿Ya? El módulo del vector posición es la distancia, ¿ya? Entonces, el vector es la posición y la distancia es su módulo, ¿ya? Que separa al cuerpo del origen. Entonces, nosotros tenemos un sistema de referencia en el cual vamos a tener un origen, ¿verdad? Este es el origen. Y la posición de la partícula estaría aquí, bueno, en otro punto estaría acá. Y, sí, es la posición que separa a la partícula del origen. Ya es la distancia. Y para calcularlo, nosotros utilizamos el vector distancia, el vector posición, ¿sí? El módulo es la distancia y nosotros vamos a sacar como un teorema de Pitágoras, ¿verdad? X al cuadrado, la posición inicial al cuadrado, más la posición en Y al cuadrado. Y su módulo será el teorema de Pitágoras, ¿no? Esto es al cuadrado, ¿ya? Este de aquí es al cuadrado, aquí está. Les voy a poner. Esto es al cuadrado. ¿Estamos? Eso va muy bien, ingreso. Ya, vamos a cambiar. La velocidad es el vector. ¿Qué es la velocidad? Es el límite de la velocidad media cuando un intervalo de tiempo tiende a cero. También lo definimos como la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Bueno, no sé si ustedes ya están viendo límites, pero es solamente para que ustedes vean de dónde sale y la velocidad del vector velocidad es igual al límite del intervalo de tiempo donde tiende a cero, ¿sí? El tiempo tiende a cero. Y bueno, calculando este límite, vamos a llegar al intervalo del tiempo, que será igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? A la derivada del tiempo. Pero no vamos a entrar con derivadas nosotros, solamente vamos a ver aquí las definiciones y ya vamos con las fórmulas directamente, ¿sí? Eso ustedes ya verán oportunamente cuando vayan a la universidad, ya verán todo lo que es cálculo diferencial e integral, cálculo vectorial, etcétera, todo lo que implica esos cálculos en el caso de que ustedes vayan a hacer una carrera técnica, ¿no? O sea, de hecho, si siguen una ingeniería, ustedes estudiarán este tipo de, el cálculo, ¿no? Cálculo diferencial e integral. ¿A qué denominamos aceleración? A la aceleración se le denomina, es un vector, ¿sí? Y se denomina vector aceleración media a la variación que experimenta la velocidad instantánea en la unidad de tiempo. Entonces, nosotros vamos a tener la velocidad instantánea y esta velocidad va a variar, ¿verdad? Entonces, por lo mismo que va a variar, ya nosotros tenemos una aceleración.
Esto es dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, como esta es una introducción, es para nosotros ya poder entrar a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que tenemos la aceleración. Y la aceleración, esta es la aceleración que posee una partícula en un instante determinado, ya un instante de tiempo, y en cualquier punto de la trayectoria que esta partícula tiene. Tenemos dos tipos de aceleraciones. Tenemos la aceleración tangencial y además tenemos la aceleración normal. La aceleración tangencial es un vector, ¿sí?, tangente a la trayectoria. Y el módulo representa la variación del módulo de la velocidad en un instante. Y la aceleración normal es el vector perpendicular a la trayectoria y el sentido va hacia adentro de su curvatura, ¿sí? Ahorita estamos viendo, ya vamos a ir viendo más detalladamente todos estos, incluso con simulaciones. Ahorita solamente son las definiciones, ¿no? Tenemos el movimiento en dos dimensiones con la aceleración constante, ¿ya? Entonces, en el caso de aquí tenemos a un jugador de básquetbol, ¿sí? Va a lanzar el balón hacia la canasta. Entonces, en el caso de un movimiento en el cual la aceleración va a ser constante, ¿sí?, y no va a ser colineal con la velocidad, la trayectoria seguida por la partícula es una parábola, ¿ya? ¿Qué quiere decir que no va a ser colineal? Por ejemplo, si se está desplazando un automóvil que parte del reposo y después alcanza una cierta velocidad, ahí es colineal, entonces que va en una línea recta, ¿sí? En este caso que nosotros lanzamos un objeto, tendrá una trayectoria hasta este punto, subirá, ¿sí?, o tal vez irá recto, ¿sí?, en línea recta, pero luego empieza su descenso, ¿ya? Si en caso encesta, cae, o si no llega a encestar, llega hasta aquí y empieza su descenso, ¿ya? Aquí nosotros vamos a tener un instante de tiempo en el que la partícula empieza a subir. Aquí tenemos la velocidad constante, vamos a tener un ángulo de inclinación, alcanza su altura máxima, ¿sí?, que tenemos aquí Y máximo, ¿ya? La variación de la posición o de la distancia es desde donde se encuentra el objeto que está lanzando la partícula, ¿sí?, hasta donde empieza a tener la velocidad tangencial al movimiento. Entonces de aquí tenemos 100 metros hasta el punto que nosotros queremos lanzar el balón y seguramente llega, ¿sí? Pero aquí nosotros vamos a tener otro intervalo de tiempo, ¿sí?, en donde se forma la parábola. Ya, aquí tenemos unas ecuaciones muy importantes, que son las ecuaciones de la posición de la partícula, que como nosotros pudimos ver con los límites y las derivadas y todo eso, después de hacer todos esos cálculos, nosotros llegamos a estas ecuaciones. Las ecuaciones de la posición de una partícula son la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esta es una fórmula. Este es en X, cuando el movimiento es en X. Cuando el movimiento es en Y, que nosotros vamos a tener una altura, entonces sería Y final, que sería la distancia final, igual a la distancia inicial más la velocidad inicial en Y, por el tiempo más un medio de la aceleración, que sería en Y, en este caso es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la gravedad? ¿Alguien sabe? La gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a tener que poner un 2 aquí grandote, pero hagámosle así. Ay, no se ve bien. Espera, voy a ponerle con negro. Con negro hagamos. Ya, para que se vea, porque si no, no se ve. La gravedad es igual a 9,8 pero aquí voy a ponerle, aunque sea este 2 grandote, porque es elevado al cuadrado, ¿no? Entonces le vamos a poner un 2 enorme aquí, o sea, cuadrado. Al cuadrado. ¿Ya?
No es que toda la expresión es al cuadrado, es la unidad, ¿sí? Es metros sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Este es el valor de la gravedad que nosotros vamos a usar en los movimientos de caída libre, movimientos parabólicos, ¿sí? Las ecuaciones de la velocidad de la partícula, aquí estas son las ecuaciones de la posición. Ahora vamos a las ecuaciones de la velocidad. La velocidad en X es igual a la velocidad final, pero en X es igual a la velocidad inicial más la aceleración en X por el tiempo, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos despejar aquí la aceleración, es fácil, despejamos la aceleración. Entonces, sería de la siguiente manera. Quiero despejar la aceleración de aquí, aceleración igual. Voy a trazar una línea de fracción aquí. ¿Ya? Y será igual a la velocidad final. Bueno, yo, en mis términos, yo le expreso con F, ¿no? Yo siempre le pongo con F, velocidad final, menos la velocidad inicial con una O chiquita, ¿sí? Que va a ser la velocidad inicial en 0. O también pueden poner, como está aquí con esta expresión, ¿sí? Oh, se me fue la A. ¿Ya? ¿Qué será la velocidad en X? Así simple, X. Vamos a ponerle mayúscula para que se pueda notar, ¿ya? Menos la velocidad inicial, pero entonces sería la velocidad X sub 0. ¿Ya? También lo podemos hacer así. Espérenme que estoy admitiéndole al señor Heredia. Ya. Sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, dividido para el tiempo. ¿Ya? Y si nosotros, ahí es cuando nosotros queremos encontrar la aceleración, en el caso de que tengamos la velocidad final, la velocidad inicial, y tengamos el tiempo. Si nosotros no tenemos el tiempo, simplemente despejamos el tiempo y nos queda que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida para la aceleración, ¿sí? Entonces es simplemente cuestiones de despeje. Ya, entonces sería el tiempo voy a poner la línea de fracción será igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para la aceleración. Entonces, como ustedes pueden ver, podemos despejar de estas expresiones lo que nosotros necesitemos encontrar, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, ninguna. Listo, chicos. Entonces, la siguiente expresión que nosotros tenemos es la velocidad, pero cuando nosotros estamos trabajando en el eje Y, ¿sí? Será igual a la velocidad final igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y. ¿Y cuál es la aceleración en Y? Esta, la gravedad, ¿sí? Por el tiempo, ¿ya? Entonces ustedes se fijan que son las mismas, pero simplemente que cambia de coordenadas, ¿sí? Aquí es en el eje X, aquí arriba, y acá es en el eje Y. Ahora, tenemos otra expresión, que es la velocidad final al cuadrado. Esta será igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia, por el intervalo de la distancia en este caso, ¿ya? Si nosotros tenemos el módulo, entonces es por la distancia. También cuando el movimiento es en el eje Y, tenemos la velocidad final al cuadrado en Y
igual a la velocidad inicial perdón, en y, más al cuadrado, igual a la velocidad inicial en y, más 2 veces la aceleración, que sería la gravedad, por la distancia. Y eso es todo. Estas son todas las ecuaciones que ustedes tienen que saberse hasta aquí. Bueno, movimiento de proyectiles aún no vamos a ver, ¿sí? Listo, nos vamos a ir al libro. Y nos vamos a nuestra unidad 2. Entonces, les voy a... Licen, ¿puedo apagar la cámara? Ya se me acaba la batería. Ya. Listo. A ver, entonces, ahorita vamos a ir a la página 72. En la página 72 tenemos la introducción al movimiento en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué pasó? Se me fue a otra página. 70. Me quiero la página 72. 72. Ya se volvió loco este libro virtual. Bien, chicos, entonces aquí ya tenemos introducción al movimiento en 2 dimensiones, bueno, que ya lo vimos. Usted sabe que si hablamos en 2 dimensiones, nosotros estamos hablando en el eje de coordenadas X, Y, ¿sí? Esas son 2 dimensiones, X en el eje horizontal y Y en el eje vertical, ¿sí? Ahora, esto es simple. Recuerden que nosotros tenemos que aplicar las funciones trigonométricas para poder encontrar cada uno de las componentes, ¿verdad? En este caso son los catetos. Y tangente, ¿cuándo utilizamos? Cuando nosotros solamente tenemos el ángulo de inclinación, ¿sí? Tenemos ambos catetos y nosotros podemos encontrar el módulo de esa manera. También con la tangente nosotros vamos a encontrar el ángulo. Cuando no tenemos el ángulo de inclinación, nosotros vamos a sacar esta tangente y sacamos el arco tangente de Y sobre X y ya tenemos el ángulo cuando nos pide el ángulo de inclinación, ¿sí? De un vector, ¿ya? Bien. Ya vimos la descomposición de la velocidad en los ejes X y Y de un sistema de referencia, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo para establecer el desplazamiento realizado. Entonces, una bicicleta se desplaza por una ciclovía rectilínea con una rapidez constante de 80 kilómetros en una dirección norte 30 grados oeste, ¿ya? Estas son coordenadas geográficas, ¿recuerdan? ¿Cuál es la posición de la bicicleta a los 20 minutos? Entonces, ¿cuál es la rapidez de la bicicleta? 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Porque ese es el módulo, es la rapidez, ¿ya? Y vamos a ver en la figura, aquí tenemos nosotros la figura. ¿Cómo se desplaza? Se desplaza 80 kilómetros norte, 30 grados oeste, ¿sí? Y está ubicado en el segundo cuadrante de nuestro sistema de coordenadas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Queremos encontrar estas componentes, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos pide la posición de la bicicleta en 20 minutos, ¿ya? Primero,
¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder encontrar la posición de la bicicleta en esos 30 minutos? Primero vamos a aplicar las funciones trigonométricas, ¿sí? Seno y coseno. Pero mire, aquí no siempre va a estar acompañado el eje Y con el seno y el eje X con el coseno. No se confundan en eso. Fíjese en el ángulo que estamos estudiando. Mire, aquí yo tengo 30 grados aquí, ¿sí? Entonces, el ángulo está adyacente al cateto BY, ¿sí? Y opuesto al cateto BX. Entonces, si yo quiero sacar aquí, tal cual como está esta gráfica, el seno, entonces el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Por eso es que tengo B sub X sobre 80 kilómetros por hora, que es la hipotenusa, ¿ya? Porque los grados los tengo aquí. Ahora, si yo quiero ver cuál es el ángulo que tengo acá, entonces es fácil, ¿no? De aquí a acá tengo 90, de aquí a acá tengo 90 grados, ¿recuerdan? De aquí a acá tengo otros 90, todo esto son 180 y debería restar para saber cuál es, restar esto para saber cuánto tengo acá, ¿verdad? Pero preferible trabajen con el ángulo que ya se les dio para que no se confundan, pero ustedes no se me vayan a confundir al aplicar las funciones trigonométricas. Entonces es por esa la razón que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y en este caso el cateto opuesto es la B sub X, ¿sí? Este es el cateto opuesto, ¿verdad? Siempre nos fijamos en el ángulo. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ya. Bien, chicos, vean, en serio, No, pues, lice. porque a mí me tocó aprender esto a la fuerza, o sea, ¿cómo? Mi profesor nunca nos dijo, de física del colegio, nunca nos dijo, verán, tienen que fijarse en el ángulo, nada, simplemente cateto opuesto sobre la hipotenusa seno, cateto adyacente sobre la hipotenusa coseno y punto, y ustedes ven cómo hace, ¿ya? En cambio, no, pues no es así, porque uno se confunde, ¿verdad? Entonces, yo por eso les digo, no se me confundan, chicos, porque tienen que fijarse en el ángulo que están estudiando. Si el ángulo está aquí adyacente al cateto B sub Y, entonces no va a ser el seno B sub Y sobre la hipotenusa. No, no. Será el seno B sub X sobre la hipotenusa. ¿Por qué? Porque este es el cateto opuesto, ¿sí? Ustedes tienen que siempre fijarse en el ángulo y ver cuál está opuesto y cuál está adyacente. Recuerden. En el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí le ponen Y. ¿Por qué? Porque aquí sí es el cateto opuesto Y, ¿verdad? En este caso, el cateto opuesto sí es Y, porque mi ángulo está adyacente al cateto X, ¿sí? Y el coseno de beta es X sobre la hipotenusa, ¿ya? A eso me refiero. Si el ángulo estuviera acá, cambian los catetos, ¿ya? No siempre está relacionado el seno con Y el coseno con X, no siempre. ¿Sí, chicos? Ahora entonces vamos a buscar B sub X. Para nosotros poder encontrar la posición, primero aplicamos las funciones trigonométricas para nosotros poder obtener los catetos. El cateto en Y, ¿sí? De la velocidad en Y y de la velocidad en X, y luego vamos a poder encontrar ya la posición. Entonces, nosotros vamos a despejar B sub X, ¿sí? Y obtenemos esto, que es 80 kilómetros por hora, que es el módulo, por el seno de 30 grados, ¿ya? Y ya tengo que son 40 kilómetros por hora. Ahora, voy a sacar el coseno. Lice, ¿La escucho? Dígame. ¿me puedo salir? Es que ya se me va a apagar el teléfono y el cargador se lleva mi papá. Bueno, y ahorita tenemos solo 2 minutos ya para la reunión. Ya les pongo la tarea. Solamente explico esto. Ya, Lice, gracias.
Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar ya el otro cateto, ¿verdad? B sub y. El coseno de teta es igual al cateto adyacente dividido para la hipotenusa, que en este caso es el módulo, la rapidez, ¿verdad? Y despejamos y vamos a reemplazar y tenemos que es 69,28 kilómetros por hora, ¿sí? El módulo 80 kilómetros por hora por el coseno de 30 que nos da esto. Para nosotros poder encontrar la posición a los 20 minutos, vamos a aplicar una ecuación que ya la vimos, ¿sí? Que es de la velocidad, esto es igual a la distancia sobre el tiempo. Y vamos a despejar la distancia, ¿sí? La distancia es igual a la velocidad en X por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad en X que sacamos? 40 kilómetros por hora, ¿sí? Por el tiempo. Aquí, perdón, en el problema ya nos dio en cuánto tiempo, en 20 minutos, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que está haciendo? Transformando minutos a horas. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en las mismas unidades, ¿sí? Usted podría trabajar en metros sobre segundo, que de hecho es lo ideal porque es en el Sistema Internacional de Unidades, pero aquí, bueno, en este ejercicio del libro, simplemente le transforman los minutos a horas para que queden kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, los minutos a horas es una transformación que da 1/3 de hora. Y simplemente vamos a reemplazar aquí, ¿ya? Y tenemos 23,09 kilómetros, la posición para la dirección en X y para la dirección en Y. Lo mismo que hacemos en X, vamos a hacer en Y. Reemplazamos y obtenemos las dos componentes. Ahora, vamos a reemplazar en el vector unitario, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el valor de la distancia en X y de la distancia en Y, J, ¿sí? ¿Por qué es negativo? Porque se desplaza hacia, o sea, en el eje X hacia la izquierda, ¿sí? ¿Estamos, chicos? La tarea es la página 74 y 75 que ya le activo en la plataforma y las actividades, como siempre, de la unidad, del tema, perdón, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No le dicen. Bien, chicos. No, Licen. Entonces, esta tarea para el próximo miércoles también les pongo, ¿ya? Que tengan un lindo fin de semana, estudien mucho, cuídense, nos vemos. Dale, Licen. No, Licen igual.